¿ya? El trabajo va a ser la capacidad que tiene una fuerza para poder desplazar un cuerpo. Eso va a ser trabajo. Capacidad que tiene una fuerza para poder mover un cuerpo. Si esa fuerza que tú aplicas sobre el cuerpo no logra moverlo, entonces no realizas trabajo. El trabajo está muy relacionado con su desplazamiento, sí o sí, ¿ya? Por ejemplo, cuando empujamos una masa, le estamos comunicando una fuerza. Sí o sí le estamos comunicando una fuerza. Cuando tratamos de empujar una masa o un cuerpo, si dicha fuerza produce movimiento, provoca movimiento en él, entonces estamos realizando lo que es trabajo como ves acá en la figura. Se mueve, se realiza trabajo mecánico. Pero mira esta persona, trata de mover esta gran pared. Es obvio que no va a poder lograr mover la pared, pero está realizando o está aplicando una gran fuerza. Pero por el simple hecho de aplicar fuerza, ¿realizas trabajo? No. Si no se mueve a pesar de la gran fuerza que tú aplicas, no realizas trabajo mecánico, no hay trabajo. ¿Sí? Entonces, el trabajo como está relacionado con lo que es el movimiento, cuando tú manejas tu bicicleta, realizas trabajo. Cuando un auto se mueve, se realiza trabajo. ¿Sí? Entonces, cualquier objeto que se mueva a razón de una fuerza está realizando lo que es trabajo. Como dice acá en el concepto de trabajo mecánico, es la capacidad que tiene una fuerza para poder producir movimiento de traslación. Si no se produce esa traslación, entonces no hay trabajo mecánico. ¿Cómo se calcula el trabajo mecánico? Es una fórmula sencilla y simple. El trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. ¿Ya? Mira, acá tenemos una fuerza aplicada sobre un cuerpo. Es obvio que esta fuerza va a permitir que el cuerpo se desplace hacia la derecha. Es obvio. Pero sucede que esta fuerza es oblicua, mira. La fuerza es oblicua al desplazamiento o al movimiento. Entonces, esta fuerza para poder hallar su trabajo, mi querido alumno, ¿ya? Esta fuerza, tiene que ser paralela a ese desplazamiento o al movimiento para poder hallar su trabajo mecánico. Si nosotros utilizamos el valor que nos dan originalmente, así como está la fuerza, entonces simplemente no podemos hallar un valor correcto del trabajo. Entonces hay que entender esto, chicos. ¿Sí? La fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento. Si el movimiento es horizontal, la fuerza tiene que ser horizontal. Y ahora, ¿qué pasa si no es horizontal como en este caso? Cuando no es horizontal, mi querido alumno, tú tienes que descomponer esta fuerza. La descompones en este caso para el eje X y también la descompones para el eje Y. ¿Sí? Y su descomposición está relacionado con la función trigonométrica coseno de teta. Entonces, si acá es f, acá va a ser f coseno de teta. Por eso la fórmula que te está mostrando acá es el trabajo es fuerza por distancia y por coseno de teta. Pero originalmente es fuerza por distancia. Originalmente el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Ya, eso es el trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Multiplicas la fuerza por el módulo del desplazamiento, que es la distancia. Y si la fuerza no es paralela, la descompones. En este caso no es paralela, la descompones para este lado. Utilizas triángulo notable o utilizas el coseno de teta, coseno de ese ángulo, ¿sí? De esa manera vamos a descomponer la fuerza. De ahí vamos a ver algo más adelante parecido a eso. El trabajo. El trabajo mecánico es una magnitud física escalar, no la defines con dirección. Por eso se dice que es la capacidad de una fuerza para poder mover un cuerpo. ¿Ya? Si no tiene esa capacidad, no hay trabajo. ¿Ya? Entonces el trabajo es una magnitud física escalar. El trabajo, su unidad de medida es joules. Toda cantidad física, mi querido alumno, tiene una unidad de medida. Si yo te hablo de la distancia, su unidad de medida es metro. ¿Ya? Si yo te hablo de la fuerza, su unidad de medida es newton, pero del trabajo, que es denotado por W, así se anota el trabajo mecánico, su unidad de medida es joules y se representa por una J, así se representa. De la fuerza, como te dije, newton, y de la distancia, metros. Y teta es el ángulo de separación entre el desplazamiento o la línea horizontal y la fuerza oblicua. Pero aunque eso ya vamos a ver después, lo que me interesa es de que sepas que el trabajo es fuerza por distancia, eso es lo que me importa, ¿sí? Y su unidad de medida obvio. ¿Ya chicos? Ya, eso es lo que sucede con trabajo. Ahora, casos particulares para denotar lo que es el trabajo. Ya, esto de acá es muy importante, mi querido alumno, lo voy a ampliar. Mira, primer caso. Si nosotros vemos que una fuerza está a favor del movimiento, como ves ahí, ya, mira, una fuerza está a favor del movimiento. ¿Qué sucede, mi querido alumno? Mira, préstame atención.
Pues el trabajo realizado por esa fuerza va a ser motriz, motriz, ¿ya? Trabajo motriz, porque la fuerza está a favor del movimiento. La fuerza permite que este cuerpo se desplace de un punto hacia otro punto, ¿sí? Entonces vas a tener mucho cuidado. El trabajo es fuerza por distancia, eso ya sabes. Y acá la fuerza es paralela al desplazamiento. Genial, la fuerza paralela al desplazamiento. Y se utiliza la fórmula normal, fuerza por distancia. Acá, mis queridos alumnos, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Mira, fuerza y desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. ¿Sí, chicos? Entonces por eso se le dice trabajo motriz y su trabajo te va a tener que salir positivo. Positivo. ¿Sí? Ahora mira, segundo caso. Mira el segundo caso. El cuerpo se mueve hacia la derecha, pero la fuerza aplicada es hacia la izquierda. Entonces, esto de acá es un trabajo que va en contra del movimiento, en contra del desplazamiento, porque el cuerpo se mueve desde este punto hasta este punto. Ah, ya, entonces es un trabajo en contra. A esto se le llama trabajo resistivo, así se le llama, trabajo resistivo. Entonces vas a tener mucho cuidado. Y te tiene que salir negativo, pues, porque está en contra del movimiento. En este caso, mi querido alumno, tú puedes decir que el ángulo formado entre la fuerza que es hacia la izquierda y el desplazamiento que es hacia la derecha es de 180 grados, ¿no? Geometría. Son dos flechas que son contrarias, entonces su ángulo va a ser de 180 grados. Bueno, entonces el trabajo va a ser igual a menos la fuerza por la distancia. Trabajo resistivo de esta fuerza porque está en contra del movimiento. Este es trabajo motriz a favor del movimiento, a favor del desplazamiento, y esto es trabajo resistivo en contra del movimiento. Y esto a este caso le llama trabajo simplemente nulo. ¿Por qué? Porque esta fuerza que tú ves acá, mi querido alumno, esa fuerza, pues simplemente no tiene la capacidad de poder realizar trabajo, o de poder, mejor dicho, de desplazar el cuerpo, así como tú la aplicas. Es imposible que si tú tienes un bloque, mira, reposando en una superficie y tú aplicas una fuerza perpendicular a la posición del bloque, no la vas a mover, pues, mi querido alumno. Entonces, esta fuerza no tiene la capacidad de poder desplazar el cuerpo. Como no tiene esa capacidad, su trabajo es nulo. Y dices que simplemente W0. Entonces, cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, simplemente no realiza trabajo. La fuerza tiene que ser paralela. Si es paralela, puede ser trabajo positivo o trabajo negativo. Si está a favor, positivo, y si está en contra de la fuerza, negativo. Pero si es perpendicular, trabajo nulo. ¿Sí? Simplemente se le llama como trabajo nulo. Ya, genial. Eso es lo que sucede, mi querido alumno, con los casos particulares del trabajo, si es positivo o negativo. Ahora, mis queridos alumnos, vamos a hablar de algo muy importante, ¿sí? La descomposición de la fuerza. Chicos, mira, es una observación que se hace para poder resolver los problemas. Acá, mi querido alumno, tenemos una fuerza que es oblicua al desplazamiento, porque el desplazamiento es horizontal. Es horizontal el desplazamiento, ¿ya? Y yo veo que la fuerza es oblicua. Y yo te he dicho antes, ¿no? La fuerza que tú tienes que utilizar es la fuerza paralela para tu fórmula, la fuerza paralela al desplazamiento. Yo veo que el desplazamiento es horizontal, entonces esta fuerza la tendría que descomponer para este lado. Y mira esta parte del gráfico. La fuerza es oblicua y ¿qué han hecho? La han descompuesto para el eje X, por eso ponen acá Fx y también para el eje Y. Y por eso ponen acá Fy. Y esta fuerza, como se ha descompuesto, desaparece. ¿Sí? Y esta es la forma, mejor dicho, este es el valor Fx que yo tengo que utilizar para la fórmula. ¿Por qué? Porque esta fuerza es paralela al desplazamiento. Por eso acá te ponen la fórmula. Trabajo es igual a fuerza del eje X por la distancia en este caso. La condición es que sea paralela. Si es paralela al desplazamiento, genial. Ya, fuerza por distancia, se acabó. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Como acá vemos un triángulo prácticamente, mira, si tú pones acá F y este FY lo pasas acá, es un triángulo rectángulo, donde tú puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Y puedes decir que la hipotenusa, que es F, es igual a la raíz cuadrática de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Puedes aplicar Pitágoras en el caso que sea necesario. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede, alumnos, con los casos particulares de la fuerza. Ahora, hablemos del trabajo neto. Mira, tú debes de entender, mi querido alumno, que sobre un cuerpo no necesariamente, doctor, una sola fuerza.
pueden actuar varias fuerzas en un cuerpo. Mira, ¿cuántas fuerzas actúan en un cuerpo? Bueno, mira, 1, 2, 3, 4 fuerzas actúan en un cuerpo. Pues mi querido alumno, cada bloque que tuve, mejor dicho, cada fuerza que tú ves ahí actuando sobre el cuerpo, tiene un propio trabajo. O sea, esta fuerza uno realiza un trabajo uno. Esta fuerza 2 realiza un trabajo 2 igual, sucesivamente. Fuerza 3 realiza un trabajo 3 ya. Entonces son varios trabajos que nosotros podemos hallar. Entonces nosotros podemos sumar todos esos trabajos. Mira, sumamos todos los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan y estamos hallando el trabajo neto. ¿Ya chicos? Y así hallamos el trabajo neto. Entonces el trabajo neto, ¿qué va a ser? La suma de todos los trabajos que actúan en el cuerpo. Otra forma de hallar el trabajo neto, mira, es esta de acá. Mira, préstame atención, ¿ah? El trabajo neto es igual a la fuerza resultante por la distancia. Y tú ya sabes cómo hallar la fuerza resultante, eso lo hemos hecho en dinámica. Tú ya sabes cómo hallar la fuerza resultante. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Lo multiplicas por la distancia, bueno, el desplazamiento, el módulo del desplazamiento es la distancia, y así también hallas el trabajo neto. Entonces el trabajo neto es fuerza resultante por distancia. ¿Sí? Mira, ahí está, FR es el módulo de la fuerza resultante. Ya, eso es trabajo neto, mi querido alumno. ¿Sí? Ahora, acá vas a tener mucho cuidado. Si nosotros sumamos y el trabajo neto te sale negativo, quiere decir que el cuerpo está desacelerando. Desacelera si el trabajo neto te sale negativo. Y si el trabajo neto te sale positivo, quiere decir que está acelerando. Ya no te olvides de eso. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante. Con esto acabamos la teoría, mi querido alumno. Ahora nos vamos a resolver unos cuantos ejercicios. ¿Está Jessica? ¿Jessica entró? ¿Jessica entraste? Sí está Jessica. Ya. Ahora, empezamos entonces con la resolución de ejercicios, chicos. Ya empezamos. Problema 1 ya está resuelto. Nos pasamos al problema número 2. Está sencillo este tema, mi querido alumno. ¿Eh? Está sencillísimo. ¿Ya? En el problema número 2, ¿qué nos dice, chicos? Te dice, ¿no? Calcula el trabajo mecánico. Calcula el trabajo mecánico realizado por la fuerza de módulo F de 30 newtons en la trayectoria entre A y B. El cuerpo se va desde A hasta B. Su módulo del desplazamiento es 5 metros, o sea, esa es la distancia recorrida. ¿Sí? Y veo que la fuerza está opuesta al movimiento, porque según estas líneas el cuerpo se mueve hacia la derecha y la fuerza apunta hacia la izquierda. Ah, entonces es un trabajo negativo, trabajo resistivo. Ya sabemos entonces si quiero hallar el trabajo realizado por esa fuerza, acá vamos a poner es igual a menos esa misma fuerza por la distancia. Así se halla el trabajo resistivo. ¿Sí? Ahora, ¿esta fuerza es paralela a la distancia? Sí, mira, es horizontal y la distancia también es horizontal. Entonces, el trabajo de la fuerza F es igual a menos. El valor de esta fuerza dice que vale 30, multiplicado por el desplazamiento que vale 5 metros. Allá 30 por 5, entonces va a ser. Entonces nos saldría menos 150 joules. Ese es el trabajo de la fuerza F. Menos 150 joules. ¿Ya? Yo te voy a preguntar en la siguiente clase, ¿cuál es la unidad de medida del trabajo? Y tú me vas a responder, joules, obvio. A ver, ¿qué sucede en el problema número 3? Mira, en el problema número 3, mi querido alumno dice, calcula el trabajo mecánico del peso cuando el cuerpo sigue la trayectoria entre A y B. O sea, el cuerpo va a bajar. Mira, va a seguir la trayectoria entre A y B. Entonces el cuerpo baja. Baja el cuerpo y recorre una distancia de 3 metros, que es prácticamente la altura hasta la cual se encuentra. ¿Ya? Y el peso es una fuerza, por si acaso. Y es una fuerza que siempre actúa hacia dónde? Hacia abajo. Siempre, siempre. El peso, sea como esté el cuerpo, siempre actúa hacia abajo. En este caso, la masa es 2 kilogramos y el peso pues va a ser 20 newtons. ¿Ah? No te olvides cómo se halla el peso. El peso es masa por gravedad. ¿Ah? No te olvides de eso. Como la masa es 2 y ya sabes que la gravedad vale 10, entonces el peso vale 20 newtons. Muy importante eso, mi querido alumno. Ya, lo vamos a dibujar un poquito más acá. Ahí está el peso, que tiene un valor de 20 newtons. Ahora, me está pidiendo el trabajo mecánico del peso, o sea, el trabajo del peso. ¿Y cómo hallamos el trabajo del peso? Entonces te vas a poner, el trabajo del peso es igual al mismo peso multiplicado por la distancia. ¿Te das cuenta? Fuerza por distancia. Ahora, vas a tener mucho cuidado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el peso tiene que ser paralela a la distancia.
Y tú miras que 20 newtons es paralelo a la distancia. Sí, ¿no? Mira, la distancia es vertical y el peso es vertical. Sí es paralelo. Ahora, ¿será positivo o negativo? Veo que el movimiento es hacia abajo y el peso apunta hacia abajo. Entonces, tiene que ser positivo porque está a favor. Acá vamos a poner más 20 y por la distancia que vale 3 metros. ¿Sí? 3 metros. Entonces, el trabajo del peso va a ser igual a más 60 joules. Ya está, chicos. Hallamos el trabajo del peso. Ahora miren, este problemita es especial. Mira, escúchame. Calcule el trabajo mecánico realizado por la fuerza, que vale 15 newtons, para llevar el bloque desde A hacia B. Ah, ya, no, parecía especial. Está fácil, chicos. Fácil, porque me está pidiendo el trabajo realizado por 15 newtons. Qué facilísimo. ¿No? Porque el trabajo va a ser igual a la fuerza por distancia. El trabajo es igual a la fuerza. La fuerza vale 15. Y la distancia vale, ¿cuánto? ¿5 metros? Sí. Pero de repente tú dirás, profesor, usted me ha dicho que cuando la fuerza es oblicua, la tengo que descomponer para el eje X y para el eje Y. Ya, sí. Si es que es necesario, te he dicho. Si es que lamentablemente la fuerza no es paralela a la distancia, entonces tienes que descomponer. Eso yo te he dicho. Pero en este caso yo me doy cuenta que la fuerza y la distancia sí son paralelas. Entonces no es necesario. Mira, la fuerza vale 15 newtons y es oblicua. Y la distancia vale 5 metros y también es oblicua y paralela a la fuerza. Entonces no hay problema. Es 15 fuerza por distancia, o sea, 15 por 5. Y como la fuerza está a favor del movimiento, porque estas líneas me indican que se mueve hacia arriba y la fuerza apunta hacia arriba, entonces es positivo. Y así, tranquilamente, hallamos el trabajo de la fuerza. Y 15 por 5 es 75 joules. El trabajo de la fuerza es 75 joules. Fácil, chicos. Los tres primeros problemas de cajón, examen diario. Porque está demasiado sencillo. Pasamos al problema número 5. Bueno, ya está resuelto. Pasamos al problema número 6 entonces. Ya, ahí está el problema número 6. A ver, ¿cómo lo desarrollamos, mis queridos alumnos? En el problema número 6 dice, calcule el trabajo mecánico realizado por F, si es igual a 40 raíz de 2 newtons entre A y B. Ya, entonces, miren, el cuerpo se va a ir desde A hasta el punto B. La distancia vale 3 metros. Genial. Pero ahora veo que la distancia es horizontal y la fuerza es oblicua. Ahora sí ya no puedo decirte, ¿no? Profesor, es 40 raíz de 2 por 3. No, 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 no. ¿Así se halla el trabajo? No. ¿Por qué no, profesor? Porque la fuerza la tenemos que descomponer para que sea paralela a la distancia. Obligatorio. Entonces, esta fuerza F la descomponemos para este lado, así, y también la descomponemos para este lado, para el eje X y para el eje Y. Acá tenemos el eje Y este es el eje X. Y obvio que la fuerza que vamos a usar es la del eje X. La del eje Y no. ¿Por qué no vamos a usar la fuerza del eje Y? Porque es perpendicular al movimiento. Por eso su trabajo de la fuerza del eje Y es 0. Ya. ¿Cuánto vale F? Según el problema, dice que F vale 40 raíz de 2. Ah, ya, 40 raíz de 2. Y yo estoy seguro que alguien se acuerda y sabe que si la hipotenusa vale 40 raíz de 2, los catetos de ese triángulo, ¿cuánto valen? A ver, alguien que me diga cualquiera, ¿cuánto valen los catetos? 40. Muy bien, 40 y la fuerza del eje Y también 40. Ah, de esta manera hemos encontrado la fuerza que es paralela al desplazamiento, que es 40 newtons, ¿sí? La fuerza del eje X. Y con eso ya hallamos el trabajo mecánico. Entonces decimos que el trabajo de la fuerza F es igual, ¿ya?, a la misma fuerza que vale 40. Ya no voy a colocar 40 raíz de 2, ya te darás cuenta por qué. Y por la distancia que vale 3 metros, que es horizontal. O sea, quiere decir que el trabajo de F es 120 joules. 120 joules. Ese es el trabajo de F, mi querido alumno. ¿Ya? A ver, número 7. Miren lo que sucede. Es lo mismo prácticamente en el número 7. Solo que ahora esta fuerza se opone al movimiento prácticamente. Entonces, es obvio que su trabajo es negativo. Es negativo su trabajo. ¿Ya, chicos? Si quieres acá al costadito ponemos el triangulito que se va a formar. Acá está la fuerza que tiene un módulo de 20 newtons. Y acá está la fuerza sobre el eje Y. ¿Ya? Mira, la fuerza sobre el eje Y. Y esta es la fuerza sobre el eje X. La que yo necesito es la fuerza paralela a la distancia.
Como veo que la distancia es horizontal, entonces tiene que ser la fuerza del eje X y no la fuerza del eje Y. Pero acá, mi querido alumno, el ángulo es 60 grados. Ahí es el ángulo 60 grados, ¿ya? Bueno, ahora utilizamos triangulitos notables para hallar fx. A 90 se lo pone 2k, a 60 se lo pone k raíz de 3 y a 30 que va acá se lo pone esa misma constante que va a ser igual a la fuerza del eje x. Como 2k es igual a 20, entonces la constante vale ¿cuánto? 10. Y como la constante vale 10, se deduce que la fuerza del eje x vale 10 newtons. Entonces quiere decir que cuando nosotros descomponemos esta fuerza, mira, así para el eje X, ahí está la fuerza, y para el eje Y, ya, mira, ahí está para el eje Y, la fuerza descompuesta para el eje X tendría que ser 10 newtons, y la fuerza descompuesta para el eje Y tendría que ser 10 raíz de 3. El que me interesa es 10 newtons. Y esta fuerza de acá simplemente le decimos chao, ya. ¿Te das cuenta? Por algo se llama descomposición, ¿no? Y la que me interesa, como te dije, es 10 newtons, porque es paralela a la distancia. Y en contra del movimiento, mira, date cuenta. Ya sabemos que el trabajo nos va a salir negativo. Menos fuerza por distancia. El trabajo va a ser igual a menos. La fuerza vale 10. Perdón, esto es igual a menos 10 y la distancia que vale 4. Entonces el trabajo va a ser igual a menos 40 joules. Ya está. De esa manera llegamos al número 7. Número 8 está resuelto. Pasamos al problema número 9, alumno. Miren lo que sucede en el problema número 9. Acá me piden el trabajo neto. Tú sabes que el trabajo neto es sumatoria de trabajos. O si no, el trabajo neto es fuerza resultante por distancia. Cualquiera de las dos fórmulas es válida, chicos. Igual te va a salir. Cualquiera de las dos fórmulas. Pero es obvio que voy a utilizar la segunda. Fuerza resultante por distancia. ¿Por qué? Es fácil hallar la fuerza resultante. Y ya la clase pasada hemos hecho, o las clases pasadas también hemos hecho cómo hallar la fuerza resultante. La fuerza resultante es la fuerza a favor menos fuerza en contra. En este caso la fuerza a favor es 20 y 70 porque el cuerpo se mueve hacia la derecha y en contra vale 10. O sea, en realidad la fuerza a favor es 90 newtons menos la fuerza en contra que es 10 newtons. Así se halla la fuerza resultante, fuerzas a favor menos fuerzas en contra del movimiento. Entonces la fuerza resultante es igual a 80 newtons. Ya tenemos la fuerza resultante. Con eso ya podemos hallar el trabajo neto. Utilizamos la fórmula que es igual a fuerza resultante por distancia. Y eso es 80 multiplicado por la distancia. Y la distancia vale 2. O sea, el trabajo neto nos está saliendo 160 joules. Ya está. Genial, se acabó eso del trabajo neto. En el problema número 10, también te está pidiendo que llevemos el trabajo neto para llevar el bloque desde A hacia B. Desde A hacia B. Se mueve entonces hacia la derecha. Bueno, acá tenemos una fuerza oblicua, entenderás que tenemos que descomponerla. ¿Ya? Entonces la descomponemos. Tú ya sabes cómo descomponer, mira. Igual lo vamos a hacer. Acá tenemos la fuerza oblicua que vale ¿cuánto? 100 newtons. Como la distancia es horizontal, yo necesito la fuerza descompuesta de forma horizontal. La vertical no la necesito, pero la vamos a descomponer. La vamos a descomponer la vertical. Esto es la fuerza del eje X y esta es la fuerza del eje Y. La que necesito es la del eje X. Ahora descomponemos, mira. Acá el ángulo es 37 grados según el problema. 37 grados. Acá obvio que va a ser 53 y acá va a ser 90 grados. A 90 se lo pone 5K. A 53 se lo pone 4K. Y a 37 se lo pone 3K. El que me interesa es el 4K porque es la fuerza del eje X. 5K lo igualas a 100. Entonces con esto te va a salir que K vale 20, ¿no? Porque 5 por 20 es 100. Y como ya tenemos que K vale 20, entonces la fuerza del eje X va a salirme 80. Ah, ya, entonces ya tenemos la fuerza del eje X. Este es el que me interesa y vale 80 newtons. Y este de acá, ¿cuánto va a salir? 60 newtons, ¿no es cierto? Porque acá es 3K y como acá vale 20, 60 newtons. Pero no me interesa ese. Lo que me interesa es 80 newtons. Ya. ¿Y qué le decimos a este vector? Chao. Chau, chau, adiós, 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 adiós. Ya, adiós a ese vector. Ya, ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? Gracias a esto ya podemos hallar el trabajo neto. ¿Por qué? Porque el trabajo neto es igual a la fuerza resultante multiplicado por la distancia. Pero ahora dirás, necesito la fuerza resultante. Pero gracias a esto también podemos hallar la fuerza resultante. Y la fuerza a favor es igual a 80.
y la fuerza en contra es igual a 50. Y tú dirás, ¿qué pasa con 60? ¿Te acuerdas que te dije que la fuerza si es perpendicular no realiza trabajo? Entonces, ¿para qué lo analizo? Por eso no interesaba. Cuando es perpendicular al movimiento, entonces no pasa nada. Entonces la fuerza resultante acá va a ser igual, 80 menos 50, y eso es 30 newtons. Como ya tenemos la fuerza resultante, ya podemos hallar el trabajo neto. La fuerza resultante vale 30 y la distancia vale 3. Sería 30 por 3, 90 joules. Este tema está sencillo, mis queridos alumnos. Sencillísimo, ¿sí? Ya acá concluimos. Les voy a dejar su tarea. Van a resolver de este tema, mi querido alumno, todos los problemas, desde el 11 hasta el 19.